Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo. Saludos a los amigos que nos acompañan en la lectura de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es viernes 5 de noviembre, último día de la lección número 6. Durante toda esta semana hemos estado estudiando el tema porque ¿qué nación grande hay? Hemos sido bendecidos porque hemos comprendido durante esta semana qué hace grande una nación, qué hace grande a un ser humano. Pastor Lizardo, amigos oyentes, antes de continuar, me gustaría pedir la presencia del Espíritu Santo para que esté con nosotros. A donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, por favor tome una actitud de oración y hablemos con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos vuelves a dar hoy, viernes, de estudiar tu santa y divina palabra. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos ayude como de costumbre a entender la palabra que tienes para nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, esta semana hemos abordado un tópico de mucha relevancia para nuestra vida espiritual. Hemos notado que desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido siempre destruir la santa ley de Dios. Y para realizar esto, Pastor Denis y amigos oyentes, comenzó su rebelión contra el mismo Creador. Y aunque fue expulsado del cielo, él continuó la misma guerra en la tierra. Y esto consiste en engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la santa ley de Dios. Este ha sido el objetivo de Satanás todo este tiempo. Cuando desobedecemos algún punto de la ley de Dios, cometemos pecado. Y el que peca en un punto, tal y como hace referencia el apóstol Santiago, manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpable de todos. En cuanto a Baal Peor, que fue uno de los estudios que analizábamos, Elena de White escribió: se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las mujeres paganas, desecharon su lealtad a Dios. Mientras disfrutaban del júbilo y los festines, el consumo del vino ofuscó sus sentimientos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios sobre los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Tremendo. Qué triste lo que ocurrió con el pueblo de Israel ahí en Baal Peor, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Entiendo y hemos visto durante esta semana, Pastor, que el pecado es progresivo, te va llevando una vez tras otro, de tal manera que tu conciencia es cauterizada y ya no te afecta tu corazón, dejas de escuchar la voz de Dios y continúas avanzando en el mal, continúa avanzando en la desobediencia. Podría yo preguntarle, Pastor Lizardo, a nuestros amigos oyentes, que en qué medida nosotros, los adventistas del séptimo día, en el lugar donde estaba el antiguo Israel, pudiéramos decir también, Pastor Lizardo, que debemos pensar en todo lo que hemos recibido en contraste con el mundo que nos rodea, e incluso en contraste con otras iglesias, Pastor Lizardo. Amigo oyente, ¿cómo usted y yo estamos respondiendo a todo lo que Dios nos ha dado? ¿Cuán bien estamos proyectando nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante el mundo? ¿Está viendo el mundo que nos rodea
la luz de Cristo brillar en nosotros? ¿Estamos siendo la sal del entorno donde vivimos, de la familia en que nos encontramos? ¿Estamos nosotros obedeciendo la ley de Dios y estamos siendo cercanos a Él? Debemos preguntarnos esto, y si hay que mejorar hoy, en el nombre de Jesús. Así es, mi querido pastor. Esta semana estuvimos abordando un tópico titulado No añadiréis ni disminuiréis. En este tópico estuvimos mirando que guardar la ley de Dios es para mi propia felicidad. Debo gozarme en guardar su santa ley. El salmista David decía que él se deleitaba en guardar los mandamientos de Dios. Entendiendo esto, Pastor Denis, no debemos ni ponerle a la ley de Dios ni quitarle, sino simplemente obedecerla tal y como Dios espera. Algo más que aprendimos en este estudio es que debemos compartir con nuestros compañeros, con nuestro prójimo, con nuestro amigo, los beneficios de obedecer la santa ley de Dios. Todo esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Muy interesante esa lección, Pastor Lizardo, que usted menciona allí de no añadir y no quitar. Pero también vimos en uno de estos días a Baal Peor. Allí vimos las advertencias que el Señor hizo en ese lugar y cómo se comportó el pueblo de Israel. Nos dimos cuenta que no solo no se debe añadir ni quitar a la palabra de Dios, a sus estatutos, a sus mandamientos, sino que también hay consecuencia para aquellos que desobedecen. Baal Peor fue esa lección, Pastor Lizardo. Otra lección que abordamos esta semana fue una titulada Seguid a Jehová vuestro Dios. Ese día aprendimos que cuando estamos al lado de Dios, siendo fiel a sus consejos, a sus mandamientos, a sus preceptos, siempre vamos a vivir una vida feliz, la vida con Dios a pesar de las tantas dificultades que a veces nos toca afrontar. Es una experiencia totalmente diferente. Aprendimos también ese día que debemos desear guardar la ley de Dios porque ella nos da vida y nos da alegría. Y algo más que analizábamos en este estudio es que cuando no seguimos a Jehová nuestro Dios y preferimos seguir nuestros propios caminos y hacer nuestra propia voluntad, lamentablemente nuestro final será desastroso. Esto también lo mirábamos en el estudio de esta semana. A mí me pareció muy interesante esa lección, pastor. También vimos el título de la lección general en uno de estos días, porque ¿qué nación grande hay? Ahí estudiamos, Pastor Lizardo, amigos oyentes, qué es lo que hace grande a una nación, a un pueblo, a una iglesia. Y qué es lo que nos hace grande a nosotros como personas, ¿verdad? Como entes que quieren ser grandes para la gloria de Dios. Ahí entendimos que es la obediencia de sus mandamientos y estar cercano al Todopoderoso. Otro estudio que estuvimos abordando esta semana fue uno titulado Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. En este estudio mirábamos que la obediencia a la santa ley de Dios hace maravillas de prosperidad ante las naciones del mundo. Ese día aprendimos que la sabiduría, la inteligencia que desarrollamos proviene de la manifestación en tiempo real de las leyes de Dios en nuestras vidas. Aprendimos ese día que el Señor les había dado a Israel estatutos y juicios, pero su sabiduría y su inteligencia provenían de guardarlos y de obedecerlos, porque la obediencia era su sabiduría y su inteligencia. Esto también lo mirábamos en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo y amigos oyentes, ya al cierre, me gustaría resumir todo lo que hemos estudiado en esta semana, en que Deuteronomio, el capítulo 4, allí Dios explica a su pueblo qué es lo que lo hace diferente y cuáles son las condiciones para conservar esa grandeza. Amigos oyentes, nos dimos cuenta que la razón de su singularidad como pueblo radicaba en Dios, su líder. Amigos oyentes, esto se debe a que su Señor es un Dios vivo, grande, santo, bondadoso, sabio, justo y entendido. Alabado sea el nombre de Dios. Porque tiene un pueblo así, entonces ese pueblo también puede mostrar grandeza, porque tiene un Dios grande. Puede mostrar sabiduría, porque tiene un Dios sabio. Puede mostrar entendimiento, porque tiene un Dios que es entendido en todo. ¡Wow!
Pastor Lizardo y amigos oyentes, el carácter distintivo de este pueblo se caracteriza porque, número 1, su Dios está con ellos. Número 2, responde sus oraciones. Y número 3, les ha dado leyes sabias y justas. ¿Puedo yo preguntarle en este momento, ¿se distingue usted entre los demás porque muestra que Dios está cercano a usted? ¿Puede Dios responder con seguridad sus oraciones? ¿Y ha aprendido usted a obedecer sus mandamientos de tal manera que pueda juzgar sabia y justamente? Alabo el nombre de Dios por la lección de esta semana. Si Dios le habló a su corazón y usted ha entendido, escriba ahora en la caja de comentarios: mi Dios es grande y esto me hace grande. Alabado sea el nombre de Dios. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 6 titulada Porque qué nación grande hay. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Fortalece nuestra fe a través del estudio de la misma. Que estas enseñanzas cada día repercutan en nuestras mentes, modifiquen nuestra conducta y nos encaminen al reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.